Génesis capítulo 2, verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Siéntese dando gloria a Dios. Voy a predicar dos temas que recorren la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Esos dos temas se llaman hamartía, del griego hamartía, que quiere decir errar al blanco, o la doctrina del pecado. La otra doctrina se llama soteriología, que se deriva de soter, salvador. Desde los albores de la raza humana, los seres humanos nos metimos en un problema que se llama pecado. La palabra pecado tiene varias definiciones. Se puede definir como una desobediencia a Dios. Se puede definir como un ataque a la autoridad del legislador. Se puede definir como la violación de la ley divina. Pero el griego la define como errar al blanco. Cuando hablamos de la doctrina del pecado, la gente se imagina mil cosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, con todo respeto, no hacen transfusión de sangre porque creen que el pecado está en la sangre. Pero yo tengo para decirles que el pecado no es un componente humano, porque el hombre fue formado del polvo de la tierra, fue formado de más de 30 elementos como sulfuro, potasio, fósforo, cal, magnesio, zinc, H2O, etc. Pero el pecado no es un componente humano. El pecado no está en la sangre. El pecado está aquí. Es la transgresión de la ley divina. Cuando hablamos de la doctrina del pecado, de inmediato nos asaltan las siguientes preguntas. Cuando Dios creó al hombre, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Si les digo que no, entonces eso querrá decir que Dios no es Dios. Y si les digo que sí, que Dios sabía, entonces surge la segunda pregunta: si sabía, ¿por qué no lo atajó? Y si no lo atajó, ¿por qué lo culpó? A manera de introducción, yo quiero definir esas tres preguntas. Dios sabía que el hombre iba a pecar desde antes de crearlo. Por eso, desde Dios en su anticipado conocimiento, desde antes de la fundación del mundo, preordenó un plan, trazó un plan en su anticipado conocimiento. Y por eso Pedro, en su primera carta, capítulo 1, a partir del verso 18, le dice a la iglesia: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmolado desde el principio. ¿Sabes que cuando Dios creó al hombre, Dios no estaba haciendo experimentos? Dios no está haciendo ensayos a ver si algo le sale bien. Cuando Dios planeó la creación del hombre, les dijo: voy a crear al hombre, pero este me va a fallar.
Y cuando me falle, yo le salgo al paso con la redención. Entonces, cuando Dios fue a crear al hombre, ya sabía que el hombre iba a fallar. Ya sabía. ¿Por qué no lo atajó? No lo atajó porque Dios lo creó con libertad de elección. Llamémosle digámoslo en palabras más teológicas. Dios creó al hombre con libre albedrío. Usted es libre, si quiere creer en el Evangelio cree, y si no quiere creer no crea. Usted es libre. Cuando Dios lo creó sabía que le iba a fallar. Si sabía que le iba a fallar, ¿por qué no lo atajó? No lo atajó porque Dios lo creó con libertad de elección. Y si no lo atajó, ¿por qué lo culpó? Lo culpó porque no supo elegir, teniendo aún libertad de elección. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Pero hablemos del pecado. Concretamente, ¿qué es pecado? Es fallar al blanco. A Dios sea la gloria. Es errar al blanco. El pecado no está en la carne, no está en la sangre. Consiste en que el hombre en su mente tiene la tendencia a desobedecer los preceptos de Dios. A Dios sea la gloria. Den gloria a Dios. La palabra pecado, repito, aparece en toda la Biblia, en todas las escrituras. Pero, ¿cómo actúa el pecado en la vida del hombre? Sencillamente lo pone en contravía con Dios. Es una inconformidad a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia respecto al pecado? Que el hombre se descarrió, se fue de Dios. Como se fue de Dios, ahora es pecador, es culpable. ¿Cuántas clases de pecados hay? ¿Cuántas clases? La Biblia habla del pecado como progresivo. El pecado es progresivo en el sentido de que al principio lo cometió un solo hombre y después de 6.000 años de historia humana, 70.000 millones de personas lo hemos cometido, según una estadística que dice que en la tierra con este servidor hemos vivido 70.000 millones de personas. Y el pecado ha crecido tanto que todos hemos pecado. Por eso el pecado es progresivo. El pecado es progresivo en el sentido de que al principio lo cometió una sola persona. Hoy lo hemos cometido todos. El pecado es progresivo en el sentido de que Adán lo cometió una sola vez y nosotros lo hemos cometido muchas veces. Hace 30 años el hermano Reinel, siendo director de Evangelismo Nacional, me regaló un folleto y decía, hablando del pecado, si el hombre pecare solo una vez al día y vivieres 70 años, habría pecado casi 25.000 veces, pecando solo una vez al día. Porque el pecado es progresivo, repito, porque lo cometió un solo hombre, hoy lo hemos cometido todos. Porque Adán lo cometió una sola vez y nosotros lo hemos repetido. Porque Adán lo cometió de una sola forma y ahora el pecado es polimorfo. Tiene muchas formas. Cuando Dios le entregó la ley a Moisés, Dios le entregó una lista de pecados según Levítico 20.
ya existían más de 50 maneras de pecar. Un teólogo dice, en la actualidad, en el Nuevo Testamento hay por lo menos 70 maneras de pecar. Cuando Dios legisló la ley para que Moisés la entregara al pueblo, Dios dividió los pecados en unos pecados que se podían arreglar con ofrendas, otros pecados que se podían arreglar con castigo, y una lista de 35 pecados que había que matar al culpable para 3 razones. Los juristas hebreos aseveran que había 3 motivos para matar al pecador. Recuerden, pecadores que transgredían una ley o un mandato, un mandamiento de entre 35. Entonces los juristas hebreos creían que se podía matar al pecador primero para quitar en medio del pueblo a esos elementos perniciosos. Segundo, para que los demás cogieran escarmiento. Y tercero, para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Y habían varias listas de pecados, y solo los pecados de muerte eran 35. Esos pecados eran como adulterio, fornicación, homosexualismo, bestialismo, aberraciones sexuales. Y había varias formas de castigar, de matar al reo. Estaba la lapidación, estrangulación, cremación y crucifixión. Porque el pecado es tan grave que Dios dijo, mátenlos. Mátenlos. La Biblia habla de 3 pruebas sobre la excesiva perversidad del pecado, que son la prueba divina, la prueba angélica, la prueba humana y la prueba divina. ¿Cuál es la prueba angélica? Consiste en que los ángeles que pecaron, Dios los arrojó del cielo y no les perdonó. Es tan grave el pecado que Dios no le perdonó a los ángeles. Esa es la prueba angélica. Y a los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, Dios los arrojó del cielo. Pedro y Judas escriben lo mismo. La prueba humana. La prueba humana consiste en que cuando Adán pecó, Dios lo destituyó del huerto. Y a esa prueba humana hay que añadirle el caso del diluvio. Al diluvio hay que añadirle el caso de Sodoma y Gomorra. Y a Sodoma y Gomorra hay que añadirle el caso del éxodo, que los que salieron de Egipto rumbo a Canaán murieron en el camino por pecadores, según 1 Corintios 10. Esa es la prueba angélica y la prueba humana. Ahora, la prueba divina. Oído. La prueba divina consiste en todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre con tal de erradicar el pecado de su vida y erradicarlo a él del pecado. A Dios sea la gloria. Desde que el hombre pecó, Dios ha estado legislando normas salvadoras, y a través de toda la Biblia, por eso las 2 doctrinas aparecen, son sí paralelas o yuxtapuestas. Donde aparece el pecado, aparece también el remedio. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús.
Entonces, Dios tiene todos los recursos para salvar al hombre. Y por esa razón, desde que el hombre pecó en el huerto de Edén, Dios le trazó una línea roja, una línea de sangre, por donde tiene que caminar el que es salvo. Porque desde Génesis capítulo 3, cuando Dios sacrificó 2 animales para vestir a Adán, la Biblia está marcada con una línea de sangre hasta Apocalipsis. Porque la sangre es la vida, y Dios, para que el hombre no muera por su pecado, le nombró sustituto. Porque, hermanos, el pecado no tiene perdón, pero tiene perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pecado no tiene perdón y hay que cobrárselo a alguien. Cuando Adán pecó, el Señor le cobró ese pecado a 2 animales. Les arrancó el pellejo y vistió a Adán y a Eva. Los vistió. A Dios sea la gloria. A través del libro de Génesis y el Pentateuco encontramos una cantidad de sacrificios donde el hombre pecaba y adquiría la muerte, pero podía ser reemplazado por un animal. Ahí está el caso de la Pascua, del capítulo 12 de Éxodo. El Señor le cobraba a Egipto, a los egipcios, su pecado, pero al pueblo de Israel les dijo: viene el ángel de la muerte, el ángel destructor, y va a matar a los primogénitos de Egipto, pero ustedes cojan un cordero por familia, coman la carne asada, aliñada con hierbas amargas, y la sangre la colocan en las fachadas de las casas. Y cuando el ángel de la destrucción viniere, entonces verá la sangre y sentirá el olor a cordero asado, y él deducirá: aquí ya hubo un muerto a favor del pueblo, entonces aquí no voy a entrar. Y donde no había olor a muerto, a cordero, decía: aquí tengo que entrar porque el pecado no tiene perdón, pero tiene perdón. No tiene perdón cuando yo no acudo a los sustitutos que Dios ha establecido, y tiene perdón cuando otro muere por mí. Así que el pueblo, cuando pecaba, tenían perdón cuando sacrificaban un animal y le ofrecían la sangre a Dios en el propiciatorio. Entonces la ira de Dios quedaba satisfecha. Por eso es que nosotros somos cristocéntricos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cada uno tenía que pagar por su pecado, porque no hay perdón para el pecado, pero tiene perdón cuando otro muere por mí. Y como Jesucristo murió por mí, yo tengo perdón de pecados esta mañana. Fuerte ese aplauso, y la gloria sea para el Señor. Son varios catálogos de pecado, aunque el hombre es más pecador por herencia que por práctica, porque el hombre no peca, no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Al hombre no lo hace pecador porque se emborracha, no, se emborracha porque es pecador. Cuando uso esos términos me estoy refiriendo al pecado imputado por Adán al hombre. A Dios sea la gloria. Porque la condenación, el pecado del hombre vino a través de un término jurídico que se llama imputación, que quiere decir atribuir o achacar. Usted ha oído decir que mataron a don Julano y se lo achacaron a Sutano.
Eso es una imputación. Adán fue puesto en el huerto de Edén bajo la norma divina que, siendo él la cabeza federal de la raza humana, si él llegaba a pecar, eso afectaría a todo el pueblo, todos los nacidos de sus lomos. Si él obedecía, a todos nos iba bien, pero si él pecaba, a todos nos iría mal. Entonces somos más pecadores por imputación que por práctica. ¿Me hago entender? Somos más pecadores por imputación. Como el pecado vino por imputación, entonces el perdón de los pecados, la limpieza de los pecados es también por imputación. Para que un hombre peque se necesitó una imputación, y para que sea salvo se necesitó 3 imputaciones. Primero, el pecado de Adán le fue imputado a la raza humana toda. Segundo, para ser salvos se necesitó que nuestro pecado le fuera imputado a Cristo. Y tercero, que la santidad de Cristo nos fuera imputada a nosotros. Yo siempre me había preguntado, si el hombre fue creado bueno, ¿cómo llegó a ser pecador? Porque la teología habla del estado del hombre antes de caer en pecado. El hombre antes de caer en pecado era santo, pero el sabio Salomón en Eclesiastés dice: una cosa sé, que habiendo sido creado el hombre perfecto, se buscó muchas perversiones. A Dios sea la gloria. Aleluya. Entonces, como siendo bueno, cayó bajo la pesa del pecado, se necesitaba otro Adán para que, creyendo en él, su justicia nos fuese imputada. Entonces son 3 imputaciones: la imputación del pecado de Adán a la raza humana, la imputación del pecado de los seres humanos a Cristo, porque él murió por nuestros pecados, y la imputación de la santidad y la pureza de Jesucristo a los que creen en él. A Dios sea la gloria. Alabanzas al Señor. ¿Quiere darle la gloria a Dios? Con autoridad, denle la gloria a Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Por causa del pecado, Dios tuvo que legislar cómo sancionar al hombre, porque el pecado es sumamente perverso, nocivo para la vida del hombre. Aleluya. Digan aleluya. Ese pecado llevó al hombre al castigo, al juicio y al castigo. Según las Sagradas Escrituras, el juicio del hombre por causa del pecado, Dios estableció 2 clases de juicios: juicio abierto y juicio cerrado. El juicio abierto es cuando Dios castiga al hombre por su pecado, bajo la opción que se arrepienta. Pero el juicio cerrado es cuando Dios actúa y no le da oportunidad al hombre. Por ejemplo, los ángeles que pecaron, Dios no les dijo: arrepiéntanse y bautícense, yo les perdono. Fue cerrado. A Dios sea la gloria. El juicio para Zafira y Ananías fue cerrado.
pero el juicio para los ninivitas fue abierto. Y hay dos clases de juicio. No sé, amigo, por el cual de los que yo conozco a usted le gustaría pasar: juicio cerrado o juicio abierto. El juicio cerrado es cuando Dios no le da oportunidad al pecador, y el juicio abierto cuando le ofrece la salvación al que se arrepiente. Ahora, todo pecado merece castigo. Hay castigo natural y castigos positivos. El castigo natural es una consecuencia natural del pecado. Ejemplo, el castigo natural del borracho: peladez, hambre en la casa, desnudez, desnutrición. Ese es el juicio. Ese es el castigo natural. Todo pecado merece castigo natural o castigo positivo. Yo conozco un hermano, es un buen creyente, muy querido, yo lo estimo mucho, lo tengo en alta estima. Y él fue malo y borracho. Y una vez, estando borracho, que no era capaz ni mover los pies, un enemigo suyo le pegó 2 machetazos en la cara. Ahí está el castigo natural. El castigo natural de un secuestrador: que lo maten o que lo metan a la cárcel a pagar 30 años. Castigo natural. Todo pecado, toda transgresión merece castigo natural. Pero ¿cuál es el castigo positivo? El castigo positivo es cuando llega el castigo definitivo. No tiene oportunidad. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. El único remedio para el problema de pecado es el perdón. Y el único que recibe perdón es el que se arrepiente. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Por eso la Biblia dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora escuchen lo siguiente. Como Dios sabía que el hombre iba a pecar y le preparó el remedio, también Dios esta mañana, ya casi tarde, sabe quién de ustedes va a creer y quién no. Porque el único que sabe el final de las cosas desde el principio es Dios. ¿Cierto, hermanos? Entonces el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: mas a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, pasado, también predestinó. Entramos en la doctrina de la predestinación. Hay varias corrientes teológicas, unos que creen en la predestinación, que no creen en la predestinación, y otros que creemos en la predestinación. La predestinación quiere decir, más o menos, interpretándolo a mi manera, la palabra pre quiere decir, es un prefijo que denota antes. Correcto, ¿cierto? Antes. Antes de todo Dios le puso destino al hombre. A Dios sea la gloria. La predestinación es una doctrina que descansa sobre 2 columnas. Porque toda doctrina debe tener fundamento teológico y doctrinal, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces la predestinación
se debe a que Dios en su anticipado conocimiento sabe quiénes van a creer y quiénes no van a creer. Como el hombre tiene libertad de elección, libertad de escogencia, libre albedrío, entonces Dios desde antes de la fundación del mundo, en su anticipado conocimiento sabe quién va a creer y quién no va a creer. Como el único que sabe el final de las cosas desde el principio es Dios, entonces Dios sabe quiénes van a creer y nos predestinó. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Entonces Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Si ya Dios sabe quiénes van a ser salvos, entonces ¿para qué predicamos el evangelio? Predicamos el evangelio para escoger a los escogidos. ¿Pudieron entender eso? A Dios sea la gloria. Como Dios sabe quiénes van a ser salvos y yo no sé, porque a veces se arrepiente. Hola, esto falló. ¿Qué estará pasando? Aleluya. Como Dios sabe desde antes de la creación del hombre quiénes van a creer y quiénes no, los predestinó. Y los que no creyeron fueron preordenados para perdición. Repito, entonces ¿para qué predicamos el evangelio? Porque yo no sé todavía quiénes van a ser salvos. Y a veces se arrepiente el que menos cree uno. Y el que uno esperaba que iba a ser el diácono de la iglesia, ese no se arrepiente. Carlos Aldon Spurgeon, en su libro Consejo a mis estudiantes, o mejor, Pescadores de almas, dice: hermano, no los cuente hasta que estén bien asados, porque muchos se nos han ido del anzuelo y se nos han salido de la barca. Aleluya. Por eso hay que arreglarlos bien arregladitos y sajarlos bien sajaditos, y cuando estén en la sartén, entonces ahora sí puede decir: tengo un pescado. A Dios sea la gloria. ¿Sabe cuánta gente ha pasado por aquí, por los templos de la iglesia pentecostal, y se murieron borrachos? Que yo creía verlos en el cielo y no los voy a ver. Y gente que yo he dicho dentro de mí: téngase duro que el Señor le va a echar candela. Resultan en la iglesia bautizados en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo, y resultan hasta predicadores. Aleluya. Entonces, estimado amigo, para ir redondeando este asunto, usted como simpatizante tiene solo dos opciones. Su pecado no tiene perdón. Usted tiene que pagar por su pecado. La paga del pecado es muerte. O si quiere librarse de la condenación, tiene que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz a su favor. Porque la justicia de Dios cobra el pecado. O paga usted o acepta que Cristo haya pagado por usted. Por eso la Biblia dice: Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Yo tenía que pagar por mis pecados porque fui muy pecador. Usted me ve ahora y no tengo sino carita de pastor. Y usted me hubiera visto cuando era inconverso. Yo anduve por la costa, por Aguas Blancas, hace 50 años. Caminaba con dos ladrones
que atracaban la gente con un plátano. En oscura, bajo el poncho, quieto, manos arriba, que esto es un atraco. Y si no se deja robar, le pega un platanazo. Y la gente, ay, 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 ay. Eran problemáticos, buscaban peleas. Y como eran mis compañeros, para no quedarme atrás, tenía que pelear. Éramos atracadores. Eso atracábamos hasta el carro de la basura, hermano. Borrachos, marihuaneros. Yo tenía que trabarme desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Bendito el nombre de Jesús. Nadie daba 5 por mi vida. Nadie daba 5 centavos por Luis Ángel Castaño. Estaba sentenciado al infierno. Mas cuando conocí al Señor Jesús, Dios sea la gloria. Le entregué mi vida al Señor 31 de diciembre del año 67. Ya son 46 años cumplidos. Yo no servía para nada. Yo iba por la calle, yo caminaba así todo bacano, hermano. Cuando iba por la calle y había niñas sentadas en el andén, se encerraban cuando me veían. Bendito el Señor. Y la gente decía, ábrale el ojo a ese. Ábrale el ojo. Aleluya. Pero tan lindo. Entonces es mucha bendición. Cuando oí el Evangelio y el Señor me reveló que si no quería pagar yo con mi propia vida, tenía que aceptar la paga que Jesucristo dio en la cruz. Acepté a Cristo como mi Salvador. No necesité volverme a trabar, ni le volví a robar nada a nadie, ni volví a usar la hechicería. Eso fue un milagro, porque la salvación de un pecador es un milagro. Mire, resucitar un muerto es un milagro, pero no como el milagro de salvar un pecador. Porque si yo resucito un muerto, él tiene que morirse siempre y perderse. Es un milagro más grande que sanar el cáncer. Porque si oramos por una persona afectada por el cáncer, él se puede sanar, pero si no acepta a Cristo se condena. Nadie se condena por cáncer, pero sí se condena por ser pecador. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos han aceptado el sacrificio de Cristo para no tener que pagar usted? Aleluya. Mire, hermano y amigo, los pecados de los creyentes ya fueron juzgados en la cruz. Porque a partir de la cruz, a partir del Nuevo Testamento, hay 8 juicios. 3 pertenecen al... 1 pertenece al pasado, 2 pertenecen al presente y 5 al futuro. Teológicamente hablando son 8 juicios. 1 pertenece al pasado, 2 pertenecen al presente y 5 al futuro. El juicio que pertenece al pasado lo realizó Cristo en la cruz. Y es triple, son 3 en 1. Allí Jesucristo juzgó al diablo, la naturaleza pecaminosa de los creyentes y el pecado de los creyentes. Ya mis pecados están juzgados. Por eso la Biblia dice que el Señor perdonó todos nuestros pecados, porque mis pecados ya fueron juzgados.
Los dos juicios que pertenecen al presente están en 1 Corintios 11, cuando Pablo dice: el que come o bebe de este pan y de esta copa indignamente, juicio come y bebe para sí. Cuando un creyente participa de la Santa Cena en pecado, está comiendo juicio. Entonces viene el castigo. Dios lo castiga para que no se condene con los incrédulos. Aleluya. Y el segundo juicio que pertenece al presente es el autojuicio que una persona se hace. Digan todos, autojuicio. Desobedientes no quisieron decir. Digan autojuicio. Entonces dice Pablo: el que participa de la Santa Cena sin hacer un juicio, juicio come y bebe para sí. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y no siendo juzgados, no seríamos condenados. Entonces Dios libra de juicio al creyente cuando peca, porque si se arrepiente, porque ya sus pecados fueron juzgados en la cruz. Y ningún teólogo me puede mostrar a mí donde diga que los creyentes tenemos que ir a juicio por nuestros pecados. La Biblia habla del primer juicio que pertenece al presente, que es ante el tribunal de Cristo. Por eso Pablo dice: ¿usted por qué juzga a su hermano? ¿Por qué juzga a criado ajeno? Si todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿A qué vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Eso es inmediatamente el Señor se lleve la iglesia. Es arriba, es una escena celestial. Entonces Pablo escribe un texto a los romanos y a los corintios donde dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir la recompensa de lo que hicimos durante estuvimos en la carne, sea bueno o sea malo. Es una mala traducción. El griego no dice sea bueno o sea malo. El griego dice sea bueno de baja calidad. Porque eso es inmediatamente el Señor traslade a la iglesia. ¿Y qué se va a llevar el Señor a un creyente para tirarlo de las nubes de cabezas otra vez porque no pasó la prueba? Eso, el que se fue con el Señor ya está seguro, hermano. Porque nuestros pecados fueron juzgados en la cruz. Aleluya. Porque allí le fueron imputados los pecados del pecador a Cristo y la santidad de Cristo al que cree en Él. Luego viene el segundo juicio, que pertenece al futuro. Juicio ante el trono de gloria. Evangelio según Mateo, capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y sus santos ángeles con Él, reunirá todas las naciones, esto es terminada la tribulación, reunirá todas las naciones y apartará a los justos de los injustos, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Pondrá a los justos a la derecha y los injustos a la izquierda. Y les dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel y estuve en el hospital y no me ayudasteis. Entonces le van a decir al Señor: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo, con hambre y sed y desnudo y huérfano y te ayudamos? Entonces el Señor dirá: por cuanto lo hiciste con un israelita, conmigo lo hiciste. Porque el Señor le prometió a Abraham en el capítulo 12: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Aleluya. Entonces, en la gran tribulación, los que hayan bendecido a Israel y se hayan manejado bien con Israel, el Señor los pondrá a la derecha. En parte ese es el juicio. Y les dirá a los de la izquierda: ahí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, tuve sed, no me ayudaste, estuve desnudo, enfermo y en la cárcel y no me ayudaste. Y cuando te vimos así, no me ayudaste. Por cuanto con Israel no lo hiciste, conmigo no lo hiciste. Ese es el segundo juicio que pertenece al futuro. Tercer juicio que pertenece al futuro es el juicio de Israel como nación,
con base en que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Cuarto juicio, el juicio de los ángeles. Pedro y Judas dicen, y los ángeles que pecaron Dios los arrojó y los tiene reservados para el juicio. Y por último, el juicio ante el trono blanco, que es después de la resurrección de todos los muertos. Pero lo que quiero poner en alto relieve es: qué bendición para los que hemos creído en Cristo. Aleluya. Que por el hecho de haber reconocido que somos pecadores y haber oído la voz de Dios y nos entregamos al Señor, nos arrepentimos y nos bautizamos, ya nuestros pecados fueron juzgados. Aleluya. Digan aleluya. ¿No se alegran por eso, hermanos? ¿Por cuáles pecados murió Cristo? Por los que yo cometí antes del bautismo y por los que he cometido después del bautismo y los que voy a cometer después de esta confraternidad. De veras, si me lo cree. El Señor perdonó todos mis pecados en el bautismo, pecados cometidos. Me dejó la opción no de abusar de la gracia de Dios, pero los pecados que he cometido, porque no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, ya no necesitan bautismo sino confesión. Confesión, el pecado hay que confesárselo a Dios. Y los pecados que voy a cometer en el futuro, tengo la garantía de la palabra de Dios que si yo hubiere pecado, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora hay dos clases, también me puso codeudor. Esto es muy bonito, hermano. Mire, usted sabe lo que le voy a decir. Cuando las autoridades, la institución policía de Colombia abordan a una persona que tiene culpas o compromisos con la ley, le dicen varias cosas. Primero, tiene derecho a quedarse callado para que lo que diga no se le vaya a venir en contra. Segundo, tiene derecho a hacer una llamada, avise a la familia. A Dios sea la gloria. Tercero, tiene derecho a saber por qué lo estamos deteniendo. Y cuarto, tiene derecho a un abogado. Todo ladrón, todo malo tiene derecho a un abogado, según la jurisprudencia o la ciencia del derecho de Colombia. Si un ladrón tiene derecho a un abogado y todo el que transgrede las normas divinas tiene derecho a un abogado, la Biblia dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Dios sea la gloria. Digan aleluya. Nos dio codeudor. Dios, sabiendo en su anticipado conocimiento que nosotros íbamos a fallar, nos puso codeudor. Dice la carta a los Hebreos que Cristo es el fiador del nuevo pacto. Un fiador se contrata cuando no somos capaces de pagar las deudas. Ejemplo: usted va a comprar un carro. Mis hermanos Luis Ángel, voy a comprar un carro, pero necesito un fiador. Según la jurisprudencia romana o la ciencia del derecho romano, hay dos clases de fiadores: uno condicional y otro incondicional. ¿Cómo es el fiador condicional? Yo le digo al hermano: yo le voy a servir de fiador. Si usted no es capaz de pagar, yo pago, pero usted me tiene que pagar a mí. Eso dice el condicional. Y el codeudor incondicional dice: yo lo fío. Si no es capaz de pagar, yo pago por usted y le perdono lo que pagué.
¿Cuál de los dos creen ustedes que fue Jesucristo? Aleluya. Aleluya. Para redondear esto ya, porque el almuerzo tiene hambre. Les voy a dar un poco más de luz sobre la imputación. ¿Cuántos han leído la carta a Filemón? La carta de Filemón, voy a llamarle sin pecar contra Dios, es una mini carta. Y la carta habla de la historia de Onésimo. Onésimo le hizo unos daños a Filemón. Algunos predicadores dicen que le robó a Filemón. Entonces Onésimo cae a la cárcel y en la cárcel se encuentra con Pablo. Estaba detenido por causa del evangelio. Y Pablo le habló a Onésimo y Onésimo se arrepintió. Onésimo sale de la cárcel y Pablo le manda la carta a Filemón. Ahí te mando al que nos hizo daño. Y le dijo dos cosas: recíbelo como si fuera yo. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy haciendo entender? Pablo le dice a Filemón: recibe a Onésimo como si fuera yo, con la dignidad de Pablo. Y lo que te robó, ponlo a mi cuenta. ¿Entendieron ustedes? A Dios sea la gloria. El pecado de Onésimo se le imputa a Pablo y la dignidad de Pablo se le imputa a Onésimo. Nosotros estamos. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros estamos aquí porque nuestro pecado le fue imputado a Cristo. El pecado de Adán nos mató, nos fue imputado a nosotros, pero el pecado de nosotros le fue imputado a Cristo. Y cuando Cristo murió, Pablo dice, murió el justo por los injustos. Cuando Cristo murió y dijo consumado es, la santidad de Cristo, la pureza de Cristo, la impecabilidad de Cristo, todo lo que Cristo hizo nos fue imputado a nosotros. Y hoy podemos decir, nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho. A Dios sea la gloria. Entonces, para terminar ya, quiero decirle a los amigos, si usted no se entrega a Cristo porque no quiere que Él pague por su muerte en la cruz por usted, téngase fino para que pague usted con su alma en el infierno. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no, ¿qué? No les dé miedo, digan. Porque hay hermanos que recitan el texto medio. Amigo, la Biblia dice que le prediquemos el evangelio a toda criatura, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y no dicen el resto. Pero esto es una gran verdad que ofrece salvación y amenaza con la condenación. Por eso les dije, voy a hablar de dos doctrinas que recorren la Biblia: jamartía y soteriología. Jamartía quiere decir errar al blanco, pecado.
Pero soteriología viene de soter, que quiere decir salvador. Somos salvos por haber aceptado a Cristo como salvador personal. ¿Quién quiere ser salvo esta tarde? A ver los amigos. Yo tenía otro mensaje, pero se me enfrió. Estaba ya orando por el otro mensaje y se me enfrió. Dije, esto no es lo que yo debo decir. Es otra cosa lo que debo decir. Alabanzas a su poderoso nombre. ¿Quién se va a entregar a Jesucristo? Vengan los que quieren que el Señor los salve esta tarde. No voy a insistir mucho, ya usted entendió. Si ya entendió, no hay necesidad de rogarle. Venga, sálvese. Alabanzas a su poderoso nombre. Las cadenas del pecado sean rotas en el nombre de Jesucristo. Todo yugo se quiebre, se parta en el nombre de Jesús. Sigan viniendo, sigan viniendo. Cristo salva a todo el que se arrepiente. Oren en voz baja. A ver, iglesia del Señor, digan conmigo, hermanos y pastores, digamos, hay liberación en el nombre de Jesús. Le ordenamos a Satanás que suelte las almas en el nombre de Jesucristo. Suéltalas. Gloria a Dios. Den gloria a Dios. Bueno, yo voy a hacer una cosa que en mi fe me parece bien. Voy a terminar, pero quiero orar por 10 más, por otros 10. Cuando hayan venido los 10 voy a cerrar la invitación y usted se va a ir con, usted que no acepta a Cristo se va a ir con su problema. ¿Quién más viene? Necesito 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. ¿Quién más? 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Quién más viene?
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Esto está candela aquí. 26. 26. Diga conmigo, Señor, queremos 30. 26. 27. Cuando lleguemos a los 30, todos vamos a darle un aplauso de victoria al Señor cuando lleguemos a 30. 27. 28. 29. Alístese para el aplauso.